Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El país aún enfrenta las consecuencias de la segunda ola de la pandemia, según los expertos, derivadas de las reuniones familiares y las fiestas de fin de año. En ciudades como Cali, Bogotá, Popayán, Pasto, Cúcuta e Ibagué, entre otras, la ocupación de las UCI llegó a niveles muy críticos. También se dispararon las cifras de contagios y de muertes por COVID-19. Por varias semanas, la cifra de fallecidos ha superado los 300 casos diarios. En Bogotá se tomaron medidas como las cuarentenas estrictas por localidades y luego por UPZ, el toque de queda nocturno, el pico y cédula. Digamos que estas medidas empezaron a dar resultados en los últimos días. Por eso hoy la alcaldesa Claudia López confirmó que la ciudad ya superó el segundo pico de esta pandemia basándose en 3 indicadores. 1. La ocupación de las unidades de cuidado intensivo descendió al 81% en los últimos 6 días. 2. El indicador de contagios diarios en la capital bajó en los últimos 3 días, según datos del Instituto Nacional de Salud. Y 3. Los fallecimientos, que si bien continúan siendo muy altos, en Bogotá descendieron en el promedio diario. Este mismo panorama para el Valle del Cauca no es el mismo, que en las últimas horas reportó la cifra más alta de contagios desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, con más de 3.200 casos registrados en un día. Pero las autoridades de la salud ya empiezan entonces a vislumbrar poco a poco el fin de este segundo pico de la pandemia. Pero es ahí donde la ciudadanía, los alcaldes y los gobernadores, ojo con esto, no pueden bajar la guardia y persistir en las medidas de autocuidado mientras comienza y avanza la vacunación masiva en nuestro país. Pues para analizar todo esto, hoy en Sala de Prensa nos acompañan los doctores Jaime Eduardo Castellanos, él es virólogo, y también está con nosotros el doctor Cristian Pallares, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle. Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Doctor Castellanos, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Juanita. A usted por estarnos acompañando. Doctor Pallares, le damos la bienvenida también, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto poder tener esta discusión con ustedes dos a esta hora. Y bueno, respecto a los contagios y fallecimientos por COVID-19, ¿cómo ven el panorama en Bogotá y en el resto del país? Voy a comenzar con el doctor Castellanos. Pues los contagios fueron una situación muy explosiva en enero. Eso se preveía. La evidencia previamente en otros países, en Europa o en Estados Unidos, es que las actividades familiares de las festividades normales en Navidad y Año Nuevo iban a tener un impacto grandísimo en el número de contagios. Estábamos en un proceso no de supresión, como ocurrió en otros países, de que el número disminuyó abruptamente casi hasta cero después de las medidas de control poblacional, porque en Colombia desafortunadamente después del primer pico en agosto, estuvimos con 200 fallecidos diarios durante casi 45, 60 días, y eso es muy preocupante. Es decir, no hubo ese fenómeno de supresión que hemos visto en otros países. Y partir y elevarse de 200 a 300 o 400, como ocurrió en enero, pues es una situación muy, muy dolorosa, porque hemos vivido intensamente y las familias que hemos tenido que ver en los últimos días, que han perdido a sus seres queridos, han sido más y más y más. La situación de desespero en los hospitales y en las clínicas es innegable, porque por la carga asociada a la atención de esos pacientes y a atender la crisis personal y familiar de todos esos fallecidos y enfermos que no encuentran salidas para su tratamiento ha sido devastadora para todo el personal de salud, mucho más que en el primer pico. Entonces, pues digamos que vemos un respiro en este momento, pero seguimos altísimamente preocupados porque a este pequeño descanso se vienen sumando elementos adicionales del cansancio en los hospitales, del problema de los medicamentos en cuidados intensivos para la sedación, y adicionalmente, para completar el panorama oscuro un poco, el comienzo de la circulación de las nuevas variantes que podrían también enredarnos el caminado en el futuro próximo.
Sin duda, y recojo de esas palabras, doctor Castellanos, pues que este fue un segundo pico mucho más agresivo y como usted lo explica y nos lo ha dicho acá, pues esos números de fallecidos son, digamos, la estadística más dolorosa en el país. Hay además mucha fatiga por parte del personal de la salud, pero por supuesto también de los ciudadanos. Ahora me gustaría que el doctor Pallares nos diera su visión, cómo ve usted el panorama, digamos, en Bogotá, pero también en el resto del país, cómo entenderlo. Bueno, sí, como el doctor Castellanos lo menciona, la pandemia es muy dinámica y hay algo importante que nosotros tenemos que tener siempre presente, y es que en la medida en que nosotros nos movilizamos, el virus también se moviliza. Quiere decir que el vehículo y la forma de replicación radica en nosotros. Somos los seres humanos los que estamos encargando de movernos, y al movernos estamos moviendo el virus. Eso es lo que genera la aceleración o la desaceleración en la velocidad del contagio. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de las festividades y las celebraciones de fin de año. En nuestra ciudad, por ejemplo, las situaciones que tuvimos con respecto a los partidos de fútbol, las celebraciones familiares, y todo eso aumenta los casos. Es muy importante tener presente que nosotros no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque estas olas, estos famosos picos que se producen por el incremento de la movilidad, también están muy asociados a la indisciplina. Entonces, en la medida en que nosotros fuéramos más disciplinados, esos picos serían muchísimo menos pronunciados. Y aquí el daño colateral que vivimos en el sector salud, que afecta a toda la población, es que cuando tenemos estos incrementos exagerados de casos, pues todo el hospital funciona hacia los pacientes COVID. Entonces funciona en torno a todos los pacientes COVID y empiezan a desatenderse otras patologías como cáncer, por ejemplo, otras enfermedades que deben ser tratadas, que requieren cuidado intensivo, que requieren procedimientos quirúrgicos, que requieren hacerse rápidamente. Todo esto empieza a rezagarse, y ese es el peso de la carga de la enfermedad, que es el daño colateral que tenemos cuando incrementan los casos. Si nosotros garantizáramos muchísimo más la disciplina, y entiéndanme por disciplina las tres medidas fundamentales que tenemos: el distanciamiento físico. El distanciamiento físico funciona, hay demasiada evidencia a favor, porque este virus es un virus que en la medida en que nosotros mantengamos el distanciamiento físico, usemos el tapabocas y hagamos higiene de manos, frenamos el mecanismo de transmisión que tiene este coronavirus. Entonces, en la medida en que esas tres cosas se vuelvan parte de nuestro insight, o sea, nosotros nos apropiemos de eso y las empleemos en esta nueva realidad, en esa medida va a ser muchísimo más fácil de superar todas estas oleadas que se vienen. Y aquí aprovecho para mencionar que esta no es la última ola. Esta es una de las olas que nosotros vamos a vivir. Hemos visto el escenario de lo que está ocurriendo en Europa y de lo que ha ocurrido en Europa, inclusive en medio de la vacunación, porque la vacunación avanza a la velocidad que los seres humanos podemos hacerlo en este momento. No puede ser una vacunación que avance a la velocidad luz como todos quisiéramos. En la medida en que no se genere la inmunidad con la vacuna, nosotros vamos a seguir teniendo mucha población susceptible. Los estudios de seroprevalencia del Instituto Nacional lo han mostrado. O sea, faltan muchas personas más por contagiarse, y en esa medida, en la medida en que aumentamos la movilidad, vuelve nuevamente y aumenta el virus. Entonces, esta segunda ola, pues es una ola más, pero en esta forma vamos a tener una tercera y una cuarta ola, y por eso es que tenemos que hacer mucha introspección del distanciamiento, la higiene de manos y el uso del tapabocas, que es lo único que tenemos para frenar o mitigar un poco esa velocidad del virus. Estamos viviendo este segundo pico, pero faltan muchos más, es lo que está diciendo el doctor Pallares. Digamos que esto no ha pasado y todavía falta. Ahora me gustaría que nos centremos un poco y aterricemos un poco más lo que está sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, ante el anuncio del fin de este segundo pico en la ciudad. Por ejemplo, ¿qué debemos tener en cuenta en la situación de la capital, doctor Castellanos? Pues, Juanita, para eso hay varias recomendaciones que son muy
que han demostrado definitivamente su valor en la interrupción de los ciclos de contagio. Pero yo quisiera agregar a lo que dice el doctor Cristian desde Cali, una situación que me parece importante y que hay que meter en la ecuación, hay que poner en la ecuación porque es un factor importante. Es claro que hay un gran porcentaje de personas que en el último mes se han contagiado y han fallecido producto de una actividad social y de indisciplina social, es decir, de las festividades. Pero también el histórico de los enfermos y los fallecidos en Colombia y en Bogotá y en el país es que esas personas son las personas que no se han podido ni cuarentenar ni aislar porque han tenido que trabajar. Entonces, claro, podemos asumir que una parte de los casos, eso en algún momento tendremos los datos sobre eso, un importante número de personas que se han enfermado y que han necesitado UCI, que han fallecido, son aquellas personas que se contagiaron en actividades sociales de placer, de tragos, de fiesta, de novenas, todo esto. Pero también tenemos un gran número de personas que se han contagiado saliendo a trabajar. Y esas personas no se les ha garantizado las posibilidades de que se puedan cuarentenar o aislar. Es más, pues inclusive desafortunadamente lo que se pensó rápidamente al inicio de la pandemia de que debíamos hacer grandes rastreos en los barrios para saber dónde estaban los sitios de contagio para poder cuarentenar, para poder definir qué se hacía y qué no se hacía en esos barrios, se hizo lentamente y los laboratorios, como en el caso de nuestro laboratorio y otros laboratorios que hacemos diagnóstico, también estamos agotados tanto físicamente como en recursos y en recursos físicos y económicos para poder llevar a cabo esas labores de inteligencia en el seguimiento de la circulación viral, para poder saber realmente cuáles son los barrios que hay que cuarentenar, cuáles son las casas que hay que cuarentenar, a quién hay que aislar. Entonces hay una situación muy compleja, las EPS también están, digo yo, quisiera pensarlo así, agotadas al principio ofrecían las incapacidades, las ARLs de riesgo laborales, ofrecían las incapacidades. Hoy en día cuarentenarse o aislarse es muy complejo, muy complejo. Entonces las personas, ya sabemos que 30 o 40% de las personas que deberían aislarse porque en su casa hay un contagio o un contacto o un positivo, no se aíslan porque la economía para esas familias tiene que solucionarse. Y eso es parte como se ha analizado en varias oportunidades, es parte de lo que desafortunadamente responde por las cifras tan complejas que tiene Colombia. Recuerden, la semana pasada fue un escándalo nacional cuando quedamos de antepenúltimos en el listado de quienes han manejado mejor la pandemia en un grupo de 96 países. Eso no es gratuito, es decir, ahí hay unas situaciones que realmente se debieron haber hecho y no se hicieron, ni en Bogotá ni en el país. Si Bogotá, que es el pionero, que tiene los recursos, que lo ha hecho más o menos bien, nos va mal, imagínense en el resto del país, Cali y las ciudades grandes, pues lo han intentado hacer porque tienen recursos, pero en los pequeños ciudades intermedias y ciudades pequeñas la situación realmente tiende a empeorar más todavía. Entonces, la situación como lo plantea el doctor Cristian, pues a mediano plazo pues se ve también un poco oscura porque se comienzan a relajar las cuarentenas y los aislamientos e inmediatamente comienza, y en ese sentido la forma como lo plantea el doctor Cristian es muy adecuado. Comienza la migración de las personas otra vez a su lugar de trabajo, a sus interacciones sociales y laborales, y comienza otra vez el proceso de contagio, enfermedad y muerte. Entonces vamos a estar en ese ciclo a corto plazo. Entonces, ¿de qué manera los municipios, las ciudades y el país, el gobierno, el ministerio pueden asegurar que donde está circulando el virus haya cuarentenas y haya aislamientos y haya cumplimiento de la obligación de aislarse cuando uno tiene contacto o en su casa hay un positivo? Eso no se está haciendo, desafortunadamente. Entonces, realmente las cuarentenas y los aislamientos pues también tienen un efecto nocivo muy deleterio sobre la evolución de la economía.
Hemos visto recientemente, no solamente en Bogotá, sino en todas las ciudades donde se establecen las cuarentenas, pues todos los sectores, los formales y los informales más todavía, completamente extenuados y agotados porque no han podido recomenzar a recomponer sus ingresos. Y eso va a seguir siendo una constante en el país mientras no se piense de una manera diferente acerca de cómo asumir el reto de controlar la pandemia. Es una catástrofe, sin duda, doctor Castellanos, y me gustaría, digamos, adicionar algo a todo eso que usted ha mencionado, que es muy importante, y es que según las cifras oficiales, más del 80% de los fallecimientos que se han registrado hasta este momento en el país han ocurrido en los estratos 1 y 2, y es eso que usted mencionaba, que es gente que no puede dejar de trabajar, que necesita salir, que tiene que seguir teniendo interacción, y pues en medio de eso es que contraen esta mortal enfermedad. Bueno, pero digamos, esto era a grandes rasgos lo que estaba pasando un poco en la ciudad de Bogotá, pero ¿por qué, por ejemplo, en ciudades como Cali, doctor Pallares, y se lo quiero preguntar ya que usted está allá, la curva de contagios aún no desciende? ¿Qué es lo que puede estar pasando en este momento? Bueno, el fenómeno de la curva de contagios se debe a varias cosas. Lo primero es que recordemos que la notificación de los casos tiene algunos rezagos. ¿Qué significa eso? Significa que en algunos momentos se van a reportar muchos casos, pero puede que la foto de ese momento, la foto del tiempo no está ocurriendo en simultáneo. Nosotros en esta última semana hemos encontrado, efectivamente llevamos 2-3 semanas de un trabajo muy intenso donde estamos articulados en los hospitales en la ciudad de Cali, por ejemplo, pero al 100% en las ocupaciones, y quizá para esta semana empezamos a ver una ligera disminución y una meseta. A veces uno puede ver que eso no coincide con la curva de los casos y los reportes de los casos, pero es por ese famoso rezago que puede venir de notificaciones anteriores o inclusive de pacientes que consultan y no tienen criterios de hospitalización. Recordemos que los contagios en coronavirus, las formas leves de la enfermedad, la mayoría, el pool grande de los contagiados son formas leves de la enfermedad, más del 80%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que te puede dar coronavirus, pero no necesariamente vas a tener que ocupar una cama de cuidado intensivo o vas a tener que estar en un servicio de hospitalización. Nuestra realidad hoy de pronto puede distar un poco de los reportes de los casos en términos de que estamos empezando a ver como un ligero descenso, pero el gran problema, y el doctor Castellanos lo mencionó al principio, es que en nuestro país nosotros hemos tenido mesetas, pero mesetas sostenidas de contagio. ¿Eso qué significa? Que hacemos picos, pero cuando descendemos llega a un punto donde seguimos manteniendo una velocidad constante en el contagio. Ya en algunos países en Europa ustedes vieron que después de los picos estaban sucedidos por unos descensos donde bajaba de una manera muy importante el contagio. Nosotros hemos visto que el contagio baja, pero en algunas ciudades del país, y Cali es un ejemplo de eso, se mantiene. ¿Qué significa esto? Esto significa que los pacientes siguen llegando, no colapsan el sistema de salud, pero seguimos teniendo porcentajes de ocupación entre el 50, el 60 o el 70. Para que entendamos un poco cuál es la dinámica de esto, imagínense que nosotros duplicáramos el trabajo, porque eso es lo que se ha hecho en el personal de salud y coronavirus. En Cali, por ejemplo, nosotros prácticamente duplicamos la capacidad instalada de camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces, si tú hoy en tu clínica antes tenías 30 camas, pues ahora tienes 60 camas, y de esas 60, 30 son solamente para coronavirus. Es como tener otro hospital pequeño que estuviera manejando coronavirus, porque los pacientes COVID hay que sectorizarlos, entonces se van a quedar en áreas específicas. Si nosotros mantenemos esa velocidad de contagio, nosotros seguimos teniendo esa carga laboral, o sea, seguimos trabajando con los pacientes de coronavirus. Tenemos los peores momentos en los picos, pero en los momentos de meseta igual seguimos atendiendo pacientes, y eso es muy importante para las personas que nos están escuchando, y es que el virus no se va y vuelve. El virus tiene momentos críticos y después desciende y se estabiliza, pero no se va, porque estamos en medio de la pandemia. Entonces la pandemia no termina cuando el pico
desciende, y eso es importante tenerlo presente porque significa que nosotros no podemos bajar la guardia. Y esto es un llamado para cambiar muchísimos de los esquemas de trabajo donde se pueden tener esquemas de trabajo. Los colombianos somos muy propensos a no tomar muy bien el teletrabajo y aceptar como con cierta resistencia los esquemas de teletrabajo, pero en una pandemia y para este escenario, seguir manteniendo el teletrabajo donde se pueda tener el teletrabajo es vital. ¿Por qué? Porque la circulación del virus depende de que nosotros estemos circulando. Entonces, en la medida en la que las personas que no necesiten circular o que puedan circular mucho menos lo hagan, pues la velocidad de contagio puede estandarizarse o disminuirse inclusive un poco más para bajar mucho más la ocupación y la carga, porque efectivamente los trabajadores de salud estamos cansados. Estamos muy cansados porque vamos ya para un año de esta situación y la situación no es una situación de trabajo extremo solamente en los picos, es una situación de trabajo constante. Lo que pasa es que evidentemente en los picos es donde llega el tope la capacidad instalada, pero el resto del tiempo nuestros hospitales han tenido que adaptarse para convivir con el coronavirus. Entonces, eso implica que tener áreas sectorizadas, usar más elementos de protección personal, tener protocolos distintos, tener que sectorizar los tiempos quirúrgicos, las cirugías, lo que normalmente hacíamos sin esta limitación. Eso es importante porque eso implica un desgaste grande para el talento humano en salud, un desgaste grande que se va a seguir presentando porque el virus continúa y la dinámica del virus continúa. Ahora, si adicionalmente a eso tenemos en cuenta las apariciones de los linajes virales y los nuevos linajes virales, o sea, las nuevas cepas de los virus que pueden reinfectar a las personas, pues vamos a tener una constante de contagios. Por eso tenemos que adaptarnos de verdad y abrazar esta realidad para poder salir adelante, porque de lo contrario no va a ser fácil controlar los momentos de los picos. Claro, el virus siempre está y como tal cual hemos visto en medio de esta pandemia, pues son unas mesetas sostenidas. Y a propósito de eso, pues hay toda una discusión en paralelo que tiene que ver con la crisis, por supuesto, en la educación que también se está sintiendo. ¿Son partidarios ustedes del regreso a clases presenciales, digamos, en jardines, colegios, universidades? ¿Qué medidas se deberían tomar en este momento, doctor Castellanos? En educación y en colegios y jardines, se han demostrado durante la pandemia también el efecto negativo que tiene el hecho de que los jóvenes y los niños no interactúen con sus pares. Eso sin contar digámoslo así, la degradación en la calidad de la educación que significa aprender virtualmente. Los que somos profesores, el doctor Cristian y yo, lo vemos todos los días con nuestros estudiantes de tener que dictar clase por las plataformas y sentir pues que no estamos haciendo todo lo que normalmente hacemos para poder transmitir nuestro conocimiento en estudiantes universitarios. Es decir, la situación es a todo nivel. Eso es una situación muy compleja. Y entonces se requiere efectivamente, hay un llamado a que es importante también comenzar a paliar ese déficit que tiene la educación y la interacción de los jóvenes, que es tan importante para ellos y para su formación social y personal. Entonces, en principio, yo creo que sí debe ocurrir. Pero desafortunadamente también en esto vuelven a repetirse una cantidad de situaciones de inequidad que son muy, muy severas. Porque cuando se hacen llamados a retomarla por la alternancia y diferentes estrategias que son muy positivas y que han demostrado efectivamente que pueden ser adecuadas para mantener los niveles de transmisión lo más pequeños posibles, tenemos ahí una dificultad grandísima, y es que en ese caso, cuando los colegios privados dicen vamos a empezar, pues tienen agua, tienen toallas, tienen jabón, tienen baños, profesores relativamente jóvenes, que no sucede en la educación pública, donde no hay baños, donde no hay agua, donde no se están intentando hacer las adaptaciones, pero lo que estamos viendo es que esas adaptaciones para que los niños entren, los jóvenes entren, son muy lentas. Entonces, seguimos ahí en una situación muy compleja. En principio, hay que pujar
el reingreso a los colegios. Pero también hay que pujar para que las condiciones para los niños sean las más adecuadas, para que no transmitan a sus profesores o que los profesores le transmitan a los niños, y ese virus otra vez, como lo plantea el doctor Cristian, llegue hasta las casas donde están los padres y adultos mayores, que es la gran preocupación. Hay por lo menos algún tipo de evidencia científica que nos dice que los niños no son esos supertransmisores que pensábamos hace 6 o 8 meses, que realmente se infectan poco, se infectan débilmente, son poco transmisores, pero son transmisores, es decir, y en una pequeñísima proporción pueden enfermarse e inclusive fallecer, pero es una muy pequeña proporción, y eso en términos epidemiológicos es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sí, si quisiéramos lograr que ir retomando las condiciones de presencialidad en la educación, pues debemos garantizarle a los colegios, a los profesores y a los estudiantes y a las familias de esos estudiantes las mejores condiciones para restringir al máximo la probabilidad de contagios en esos sitios. Doctor Pallares, ¿y cómo lo ve usted? ¿Qué tan conveniente es ese regreso, digamos, presencial a las aulas? Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Castellanos. Yo creo que los que somos profesores sabemos lo difícil que es enseñar 100% en la virtualidad, y yo creo que los esquemas de alternancia, es decir, turnarse en ir unos días sí, unos días no, en hacer como ese match entre presencial y virtual, funcionan siempre y cuando, como bien el doctor Castellanos lo menciona, se cuenten con todos los elementos para evitar el contagio, para disminuir el riesgo. Es decir, se tenga suministro de alcohol glicerinado, se tengan toallas desechables, jabón, los sitios den el espacio suficiente para controlar el aforo. Recordemos que donde se cumplan los 3 principios básicos del distanciamiento físico, la higiene de manos y el uso correcto del tapabocas, y si a eso en una aula de clase le agregamos la ventilación, o sea, que tengamos un sitio ventilado donde se pueda controlar el aforo, uno puede hacer esquemas de alternancia. Miren que la evidencia nos permite hablar un poco de la alternancia ya con la experiencia que el mundo tiene de la pandemia, donde ha funcionado muy bien y donde no ha funcionado tan bien. Evidentemente, en momentos de máxima incidencia, de picos de ocupación de los servicios hospitalarios al full, no es el mejor esquema. O sea, como si nosotros hubiéramos planteado alternancia hace 3, 4 semanas, no es el mejor esquema en esos momentos. Pero en los momentos de mesetas es un esquema que, teniendo en cuenta que se cumplan las garantías de bioseguridad suficientes para evitar la propagación del virus, funciona. Y adicionalmente, pues por lo difícil que es, la virtualidad es excelente en muchos escenarios y nos ha demostrado que funciona mucho, que los seres humanos podemos optimizar mucho el tiempo de nuestras reuniones, evitar desplazamientos, todo ese tipo de cosas, hacer un gasto más óptimo de los recursos. Allí funciona muy bien la virtualidad, pero en el tema de educación creo que la alternancia es el cóctel perfecto para poder encajar en seguir manteniendo un buen estándar de la educación y frenar el contagio siempre y cuando se garanticen unas buenas condiciones, o sea, existe una garantía de unas buenas condiciones de bioseguridad para poder frenar el contagio y para no volverlo un escenario de mayor riesgo. Muy bien, es el análisis de lo que ha sido este segundo pico de la pandemia en nuestro país, que si bien comienza a reportar unos descensos en algunos de los indicadores, pues no podemos pensar que esto ya pasó. De hecho, la ocupación total de camas de unidades de cuidados intensivos en el país sigue estando por encima del 69%. En paralelo, pues estamos a la espera de que comience la jornada de vacunación, el plan de vacunación en nuestro país el próximo 20 de febrero. Son los doctores Jaime Eduardo Castellanos, él es virólogo, y también el doctor Cristian Pallares, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle. Gracias, doctor Castellanos, por haber estado con nosotros. Muchísimo gusto, Juanita. A usted gracias por la invitación. Cuídese mucho, que esté muy bien. Gracias, doctor Pallares, también por su tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo para los dos. Que estén muy bien. Que esté muy bien, doctor. Gracias a los dos. Muy bien, así hacemos una pausa. Y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos.
Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la crítica situación de violencia en varias regiones del país, que es la realidad que tendrá que enfrentar de primera mano y primero el ministro de Defensa que acaba de nombrar el presidente Iván Duque. Hablo de Diego Molano Aponte, quien hasta hace pocas horas era el secretario general de la Presidencia de Colombia. La violencia se está ensañando en particular contra el suroccidente del país. Estamos hablando de 2 masacres en el departamento de Nariño que han sido reportadas en las últimas horas. Una de ellas en el municipio de Policarpa. Allí fueron asesinadas 4 personas, todos ellos jóvenes. También fueron halladas 2 fosas comunes con 5 cuerpos en el municipio de Roberto Payán. Hay 2 sobrevivientes de esta matanza que salieron de López de Micay en el departamento del Cauca y que están entregando toda la información a las autoridades para dar con los responsables de estos actos violentos. Lamentablemente no son los únicos hechos, allí sumándolos son 9 personas asesinadas, la gran mayoría de ellos jóvenes, en el departamento de Nariño, que se ha convertido en uno de los lugares de Colombia con mayor cantidad de hectáreas de cultivos de hoja de coca. En el departamento de Putumayo también se confirma una matanza en las últimas horas, muy cerca de los municipios de La Hormiga y de El Tigre, en el Valle del Guamués. Fueron asesinadas 3 personas, entre ellas una bebé de pocos meses de nacida, en un aparente ajuste de cuentas. Y como si este escenario fuera poco, hace algunas horas se confirmó la masacre de 3 personas en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. 3 mineros que fueron asesinados aparentemente por el grupo criminal conocido como Los Caparros, que se disputa a sangre y fuego las rentas ilegales con el Clan del Golfo. A esto hay que sumar una alerta temprana que emitió el defensor del pueblo Carlos Camargo sobre la inminencia de un nuevo baño de sangre en el puerto de Buenaventura, en donde dice que la banda criminal conocida como La Local se atomizó y se dividió en 2 grupos que están disputándose a sangre y fuego el puerto sobre el Pacífico, sumándole la violencia a las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN. Ese panorama complicado solamente por contar lo que pasa en una zona del país. Además de ello se suma el secuestro de 2 soldados en el Carmen, en el norte de Santander, confirmado por el ejército a manos de disidentes de la FARC. Es el primer reto que debe afrontar el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano. Muy bien, Ricardo, hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.